con toda la tecnología que existe en estos tiempos y con todo el conocimiento que tenemos hoy, aún así nosotros se nos hace muy difícil entender y conocer los misterios que pueden haber allá en el fondo de los mares, en esa oscuridad esos lugares tan inexplorados del mar. Pero para poder entender mejor esto, para poder entenderlo mejor, tenemos que visitar los acontecimientos que sucedieron hace miles de años atrás, antes de la creación del ser humano, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia. Cuando Lucifer se rebeló contra Dios, la Biblia nos dice que él fue lanzado del cielo junto con una tercera parte de los ángeles. Y las escrituras nos dicen de que el mar cubría todo el mundo, estaba totalmente cubierto. En Génesis 1, la palabra de Dios nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el principio, cuando Él creó todo. Pero ahora, en el versículo 2, nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, primero estaba creada, pero después estaba desordenada y vacía. De acuerdo al original hebreo, la Biblia dice en esa fracción, la tierra se volvió desordenada y vacía, que es muy interesante y lo veremos a continuación. Se hizo así porque Él creó las cosas perfectas. Y dice la palabra de Dios que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las partes donde la Biblia nos dice sea la luz y fue luz, en el idioma original hebreo nos dice permitiré o dejaré que sea la luz. Es una palabra de permisión, de permiso, y no de hacer, de creación en ese instante, sino que está permitiendo en ese momento que sea. Después, cuando Dios creó al ser humano y los animales, separó la tierra del mar, esas entidades caídas, cuando dice que Dios echó a Lucifer y a una tercera parte de los ángeles a esas aguas, entonces Dios después sumergió a todo el mundo debido a la maldad de los hombres y tremendo desastre que hicieron estos seres, estos ángeles caídos. Un día estos ángeles caídos cometieron una atrocidad, cometieron un terrible pecado, y la Biblia nos dice que se mezclaron con los hombres. De alguna forma mezclaron su ser con el ser humano, algo que cruzaron la raya y fueron demasiado lejos al hacer eso. La Biblia dice en Génesis que habían gigantes en la tierra en esos días, y también después se llegaron los hijos de Dios, o sea, los ángeles caídos, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos,
estos fueron los varones valientes de la antigüedad. Fueron varones de renombre y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y todo el designio de los pensamientos del corazón era continuamente maldad y maldad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y la tierra y todo el designio del pensamiento del corazón de los seres humanos era continuo mal solamente. Y entonces la Biblia dice que el Señor se arrepintió y Jehová pensó, le dio dolor de lo que estaba sucediendo en el mundo. Y él sufrió en su corazón, así como un buen padre le duele y lamenta la condición mala de que pueda tener un hijo. Ahora escucha, muchos doctores catedráticos, estudiosos de la Biblia, han aceptado que el libro de Enoc, que por cierto no fue incluido en los 66 libros de la Biblia, como palabra de Dios. Escucha muy bien esto. Yo de ninguna manera estoy promoviendo de que tenemos que incluir ese libro en las Escrituras, porque así fue la voluntad de Dios no haberse incluido. Pero como veremos a continuación vas a saber por qué. El mismo libro de Enoc dice en sus páginas que este libro fue escrito para generaciones después, para un futuro muy lejano, y creemos de que esa generación es a la que nos estamos acercando, porque este libro ha vuelto para venir a la luz en estos tiempos y poder entender las Escrituras de una forma más completa. En el libro de Enoc, capítulo 1, dice: Enoc, hombre justo, a quien le fue revelada en visión del santo y del cielo, pronunció su oráculo y dijo: la visión del santo de los cielos me fue revelada. Oí todas las palabras de los vigilantes de los santos, y porque yo escuché, he aprendido todo de ellos, y he comprendido que no hablaré, escucha muy bien, que no hablaré para esta generación, para la que se está dirigiendo. No era su generación presente, sino, dice, para una lejana que está por venir. Dice, los gigantes, como hablábamos en Génesis, los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y para devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo. ¿Qué? ¿Acaso no tan solo pecaron contra el ser humano, sino también contra los animales? ¡Qué interesante! Pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, con todos los animales, contra los reptiles, contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían su sangre. Mira, qué tremendo es eso, que estos seres no solo se metieron con los humanos, sino que también hicieron cosas extrañas con la creación de Dios, con los animales. ¡Qué terrible! Así que de aquí es donde proviene la atrocidad de los gigantescos monstruos de la antigüedad, los dinosaurios,
Gracias a Dios que ya no existen los dinosaurios, porque los seres humanos muy difícilmente pudieran haber sobrevivido con un tiranosaurio Rex tratando de comerte cada vez que sales de tu casa, ¿verdad? Y muchas mitologías que se creía y que Dios destruyó y los echó de la faz de la tierra. Continuando con Génesis capítulo 6. Y dijo Jehová: raeré de la faz de la tierra a los hombres que yo he creado, desde el hombre hasta la bestia, también a los animales. Y eso es por lo que dice Enoc, que también fueron contaminados, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho por lo que sucedió. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero yo me pregunto, ¿por qué Noé halló gracia? ¿Por qué? Dice la Biblia que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, no solo era justo, pero sino que algo más, algo muy importante. Escucha muy bien. Era perfecto en sus generaciones. ¿Qué significa eso? Sus generaciones. Significa que su ser, su descendencia, su linaje, su pedigrí, su información genética en el ADN, la descendencia de las futuras generaciones, sobre todo el linaje que Dios prometió que mandaría, que un día la semilla, la descendencia, un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza del diablo, el diablo que engañó a Adán y Eva, lo aplastaría, que es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, que un día vendría. Dios usó el gran diluvio para purificar todo este terrible pecado, esto que estaba sucediendo en ese tiempo. Desafortunadamente, este no fue el fin. Los seres humanos, una vez más, se rebelaron contra Dios. Y muchos de ellos empezaron a seguir una vez más a los ángeles caídos, una vez más a los gigantes volvieron a aparecer. A algunos, incluso los animales fueron afectados una vez más. Dios le dio a los rebeldes, lidió con ellos, con estos rebeldes, confundiendo su habla, confundiendo su lenguaje con la torre de Babel, que por cierto Nimrod fue el que construyó este lugar para burlarse y como venganza contra Dios por haber traído el diluvio al mundo, porque Nimrod era un gigante, era uno de estos bichos rastreros. Adivina quién se apareció a los seres humanos una vez más después del diluvio. Fueron entidades caídas que estaban en los océanos cuando cayó Lucifer. Los paganos los adoptaron como dioses y algunos de ellos tenían formas humanas, pero muy extrañas. Entre estos estaban las famosas sirenas que tú has escuchado muy seguramente. En todas partes del mundo cuentan esas historias. ¿Por qué será? ¿Será que en realidad las han visto? Yo creo que sí. Estas entidades son muy conocedoras. No son tontas, no son nada tontas. De muchas cosas, de ciencias, y la enseñaron a los humanos
ellos enseñaron muchas cosas a los seres humanos. Ellos sabían mucho, porque si recuerdas muy bien, estos seres habitaban el cielo antes de haber caído. En Sumeria había una entidad que se llamaba Oannes, que era especie de un ser acuático, al igual que Dagón, el dios de los filisteos, que tenía la forma de un pez hombre. Qué extraño, que por cierto el Señor en el arca del pacto lo partió en pedazos. Estas criaturas acuáticas fueron adoradas tanto que incluso los asirios temían tirar las redes al agua, pensando que podrían lastimar a una de estas cosas, porque los adoraban. En Sumeria estaba Semiramis. Es más, ahí cerquita de donde estás tú, de donde nos estás viendo, tal vez estés en México, existe el dios, disque dios, Kukulcán. Estoy seguro que has oído de Kukulcán, ¿verdad? Él ayudó a los mayas a entender y para tener una explosión científica y tremenda de los astros, de los planetas, de la ciencia, de las matemáticas. A veces Kukulcán se presentaba como un hombre, como persona, y a veces se presentaba como serpiente. Qué interesante. Ahí tenemos la extraordinaria pirámide de Kukulcán, cómo esa serpiente desciende bajando, así como bajó Lucifer, descendió también Kukulcán. Y si te das cuenta, de igual manera la serpiente se les apareció a Adán y Eva y les enseñó cosas, pero no era necesariamente bueno para ellos. Yo me acuerdo la última vez que yo viajé a Palenque con mi querida tía Marina. Ella me mostró las pirámides y donde estaba el rey Pacal, y me llevó a un lugar muy emontado donde había un templo perdido, lleno de hiedras y enredaderas que muy pocas personas conocen. Ese templo supuestamente es el templo del papá de Pacal. Entonces el guía que nos llevó, un indio lacandón, nos dijo que de ahí excavaron el cuerpo del papá de Pacal, y dice él que era un hombre gigantesco, que escondieron el cuerpo para no crear una serie de problemas que pueden entrar en conflicto con la teoría de evolución, porque se cree que según venimos del mono, pero ¿cómo explicarías un ser gigantesco? No cuadra, no entra en esa teoría y se cae la teoría en pedazos. Entonces, esta propagación de seres se detuvo bastante con la llegada del cristianismo, con la llegada del Señor Jesucristo. Se calmó bastante y dejaron de ser tan evidentes, pero actualmente está haciendo un regreso gracias a los líderes y los medios de comunicación, líderes mundiales, que le enseñan a la gente que mitologías y todas esas historias que hablan en distintos países son solo historietas, leyendas de gente que imagina cosas que no tienen nada que hacer, ¿verdad? Pero ellos mismos, esos mismos líderes,
que se burlan o que dicen que es mentira todo eso, ellos mismos adoran a esas entidades. Ellos los adoran y están haciendo pactos satánicos para obtener poder, para poder obtener ese control. En los últimos años, estos seres se han sido más, han aparecido más, como los famosos grises, los alienígenas, entre otros, que han estado más y más recibiendo atención por las personas. Y incluso ellos, yo sé que tienen un conocimiento tremendo. Estos demonios han engañado a los seres humanos por miles de años. Ellos te engañan para hacerte creer de que ellos nos visitan de galaxias distantes, y cualquier persona en India te va a decir que el yoga, el muy conocido yoga, que tiene esos beneficios tan buenos para la salud, fue entregado por un ser a los humanos. El nombre de este ser es Patanjali. Y este ser, al igual que Kukulkan, muy curiosamente tenía forma de serpiente también. ¿Estás viendo un patrón? Serpiente, Adán y Eva, serpiente, Kukulkan enseña, y este otro también enseña otra ciencia. La Biblia dice que estos seres les enseñan artes a los seres humanos para hacerles creer de que están siendo iluminados, que están siendo, pero Dios dice que esos son seres diabólicos. Yo sé que esas entidades quieren algo de ti. No lo hacen nada más porque sí, pero ellos no te lo van a decir lo que quieren. Ellos quieren tu alma, ellos quieren confundirte y para que pienses que estás lleno de luz, de espiritualidad y que eres un iluminado, pero ellos en realidad quieren tu sangre. Al final de los tiempos, cuando entremos a ese tiempo del nuevo orden mundial, los ángeles derramarán las copas de furor, de furia de Dios, y estos seres serán expuestos y castigados por pretender ser dioses. Y la Biblia dice que el amo y Señor Yahweh los lanzará al abismo por toda la eternidad. Por cierto, este gran maestro que hizo estos estudios cuenta que en la India la gente cree que la fe bíblica, la fe en Dios Padre, es algo que no es parte de su cultura, y que no debería de permitirse en su país. Pero en realidad es que muchos no saben que en la India hace mucho tiempo se adoraba al Dios vivo y verdadero, a Jehová. Verás, después del gran diluvio, cuando estos seres fueron castigados, Cam, que es uno de los 3 hijos de Noé, vio la desnudez de su padre. Algunos estudiadores afirman de que Cam cometió un acto muy vergonzoso contra su anciano padre, muy como un acto homosexual. Podría ser que Cam no estaba puro. Podría ser que Cam estaba lleno de maldad, al igual que estos gigantes tuvieron un efecto tal vez en Cam, por lo cual Noé maldijo a Cam
y a toda su descendencia para que se hicieran siervos, para ser esclavos de sus hermanos. Los descendientes de Cam serían siervos de los hermanos descendientes de los hermanos de Cam. Y entonces, por generación tras generación, ellos trabajaron duro en esclavitud, por lo cual ellos, al exponerse al sol por tanto tiempo, a trabajos pesados en esos lugares, su piel, su tez fue más morena y oscura. Esta raza negra se rebeló contra Dios y contra el Dios de su padre Noé, y se inclinaron para adorar a las entidades caídas. Yo no quiero decir que las personas de tez morena, negros, sean seres malignos. Lo que quiero decir es de que esa fue su triste situación por la que pasaron nuestros hermanos negros. Entonces cuando estos descendientes de Cam invadieron con furia al pueblo primitivo de la India, que en ese tiempo no eran morenitos como lo son los indios. Lo vemos en el arte antiguo de la India, como las mujeres son blancas. Ahí se nota cómo impusieron y se mezclaron con la raza que habitaba en esos tiempos la India, y impusieron su religión pagana, y tristemente se olvidaron del Padre Todopoderoso Yahweh. Me gustaría compartirles ahora sobre algunas deidades, algunos dioses que se adoraban y se siguen adorando en la India, y ellos están basados en personajes bíblicos que existieron. Primero hablaremos de Brahma. Brahma no es otro, ni nada más ni nada menos que el mismísimo Noé, de donde toda la humanidad surgió, renació gracias a el padre Noé. En Roma, escucha muy bien, existe un dios pagano que se adora, que se llama Jano. Jano significa nuevo comienzo, porque Noé terminó una era y inició otra era, inició el comienzo. Que por cierto, la palabra enero proviene de este dios pagano, que en realidad es Noé, porque enero es, en inglés se dice January, y en inglés este dios tiene el mismo sonido, generous. Entonces de ahí proviene la palabra enero, a raíz de este dios pagano. Este Jano siempre está representado como una persona con dos cabezas, apuntando hacia un lado, apuntando hacia el otro, y muchas veces con cuatro, a norte, sur, este, oeste, que representa lo que sucedió atrás y lo que está adelante, al igual que enero, ¿verdad? El inicio, el nacimiento de un nuevo año. Y de la misma manera se practicó en la India. Brahma se tiene la misma descripción del principio del nacimiento. Ahora hablaremos de Shiva. Shiva fue uno de los nietos de Cam. Shiva, nieto de Cam, que la Biblia
se le conoce como Nimrod. Nimrod, el primer gigante que hubo después del diluvio. La Biblia dice que él fue valiente cazador y gran emperador. De igual manera se cree que Shiva medía aproximadamente 9 pies de altura. Y su padre Brahma, que es Noé, recordemos que Nimrod fue seducido por un ser femenino llamada Semiramis, la cual lo convenció para construir la Torre de Babel para la adoración de entidades caídas, como rebelión contra Dios. Por cierto, las ruinas de la Torre de Babel, como testimonio de Dios a la humanidad, aún existen en un lugar llamado Borsippa, en Irak. Semiramis, que es conocida en la India como Kali, mató a Nimrod y continuó gobernando por mucho tiempo durante la construcción de la Torre de Babel. Entonces, cuando Dios divide a los seres humanos, porque ya no se podían entender y se dividieron en grupitos y se esparcieron a distintos lugares, cada quien con su grupo, ¿verdad? Entonces, cuando Dios los dividió, la gente recordó que existió esa mujer que se adoraba como una diosa, una gran diosa, Semiramis. Por esa razón, esa es por la cual este ser, Semiramis, se conoce por todo el mundo con muchos nombres, porque al cambiar un lenguaje también cambia el nombre que se le dio a esa diosa, porque el lenguaje de las palabras cambiaron y se conoció Semiramis en otros lugares como Venus y como Isis, como Osiris, y también como Osiris en la Estatua de la Libertad, incluso en los tiempos modernos. Esa es la imagen de Semiramis. De ahí salió esa adoración pagana. También se le llama la Reina del Cielo en otros lugares, y en India se le siguió por la tribu de uno de los nietos de hijos de Noé, que se establecieron en India como Kali. Y Nimrod, su esposo, por cierto, es Shiva, como está expresado en esta imagen que estamos compartiendo. Por cierto, el palacio de Shiva fue descubierto en una área en Irak. Así es una de las maneras como estos ángeles caídos han engañado a la humanidad. Recordemos que los hijos de Noé, esos hijos, los antiguos, fueron antiguos pobladores de la India, hijos de Jafet, ellos fueron atacados, los hijos de Jafet, por la descendencia negra de Cam. Ellos odiaban al Dios de Noé, porque por culpa de Noé, ellos fueron malditos. Incluso, por eso es que en África, donde se establecieron la mayoría de la raza negra, hoy vemos cuánta brujería se practica en esos lugares, y los africanos que viajaron influenciaron en lugares como Brasil y otras personas, enseñaron esa magia, esa brujería, porque ellos eran muy conocedores debido a las prácticas de estos seres que adoraban, se le hacía a esos seres malignos. La nación india de la adoración del Dios vivo y verdadero. Pero ahora, muy interesantemente, quiero mostrarte en esta imagen cómo de cada descendencia de los hijos de Noé,
nacieron grupos y naciones que representan a cada área de nuestro planeta. Los árabes, los chinos, los europeos, la raza blanca, la raza negra, incluso los países donde estamos nosotros, de latinos, de Sudamérica y Norteamérica. Así que yo te invito a analizar esto, que está bastante interesante. Pero más allá de conocer todos los datos, todas las cosas que puedas aprender de los misterios bíblicos, más allá, la Biblia dice que aunque supiera todos los misterios, pero si no tengo amor, nada soy. Será solo como un címbalo que suena terrible, feo, que no tiene un buen sonido en tu vida. Y ese sonido solo lo vas a poder recibir recibiendo a la persona del Señor Jesucristo, y no siendo una víctima más de estas entidades que solo vienen a matar, a robar y a destruir. Y en esta noche yo te invito a que hagas al Señor Jesucristo el Señor y el Rey de tu vida, para que un día tú estés en su presencia y tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Haz por favor esta oración conmigo, y yo te prometo que el Señor junto con sus ángeles se van a regocijar por esta decisión que tú has tomado. Y habrá, la palabra de Dios dice que hay fiesta en el cielo cada vez que uno de sus hijos vuelve hacia Él. Así que ora conmigo, por favor. Señor Jesús, entra en mi vida. Reconozco y creo que tú moriste por mí, y te pido que seas mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa. Desde ahora en adelante soy un hombre o una mujer nueva, y tú me recibes en tu presencia, no solo en el día que yo iré ante tu presencia, sino que también el cielo mismo vendrá a vivir en mi vida cada día de mi vida, para poder manifestar tu persona y ser la luz del mundo, gracias a tu poder y tu amor, para ser la diferencia en este mundo que se ahoga. Bendito eres, Señor. Y yo creo en mi corazón que si hiciste esta oración junto conmigo, tú, amigo, amiga, has nacido de nuevo. Eres una nueva criatura. Busca a un lugar donde puedas crecer, seguir creciendo en el Señor. Lee tu Biblia cada día, ora, pasa tiempo con Él, y yo te prometo que Él te llevará a lugares que ni siquiera te puedes imaginar en sus caminos. Que Dios te bendiga.